Bueno, listo, ya les desactivé el micrófono. De nuevo, buenos días, niños. Hola, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Entonces, bueno, ya, bueno, como siempre les explico, empezamos yo siempre los conecto a las 55 y los esperamos un momentico a ver quién llegan, pues para no arrancar solos, porque hay unos que llegan tardecito. Bueno, entonces le estaba diciendo que el procedimiento para encontrar el resultado de 78,5, esa área, ustedes tenían que conocer el radio, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es cómo nos devolvemos, ¿cierto? Cómo nos devolvemos teniendo el área, cómo nos devolvemos a encontrar el radio, ¿no? Para hallar el área tocaba multiplicando y lo contrario la multiplicación y la división. Exacto, entonces tengamos presente que lo último que hicimos fue multiplicar por 3,14, o sea que lo primero que vamos a hacer para devolvernos, ¿cierto? Es lo contrario. Si nosotros multiplicamos, digamos, para llegar a 78,5, si nos hubieran dado el radio, nosotros hubiéramos multiplicado por 3,14. O sea que ahora esa área, es 78,5, entonces se divide el Por área. 3,14. Teniendo el área la divido por pi. Profe, el radio sería 5. Sí, es como el ejercicio del primero, el primer ejercicio. No. Listo. Entonces, cuando ya tenga el valor, ¿cierto? Pero ojo porque digamos aquí dice, ¿cuál es el área de otro círculo cuyo radio es la mitad? Entonces, digamos, esto es una parte para poder llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, si yo multipliqué por 3,14 para regresarme a encontrar el radio utilizando el área, entonces dividido por 3,14, ¿sí? Y cuando yo divido por 3,14, lo que tengo ahí es el radio al cuadrado, ¿cierto? Y ahora para quitarle el cuadrado arriba, entonces le saco la raíz cuadrada al resultado anterior, le saco la raíz cuadrada, ¿no? ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque es lo contrario de elevar al cuadrado, ¿cierto? Y al resultado anterior le saco la raíz cuadrada para obtener radio. A ver, los que lo entiendan de esta manera, pues así, es una manera como, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Como intuitiva, pues ni tan intuitiva, ¿no? ¿Cuál es la otra manera formal, no? Entonces, bueno, entonces aquí viene, ¿no? Entonces sabemos que aquí es pi por 3, porque por radio al cuadrado, ¿no? Pero entonces pi, ¿cuánto es? 3,14, ¿cierto? 14. Listo, entonces aquí. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que dejar solito? Vea, debemos dejar solo. O sea, debemos dejar la R solita. Incluso tenemos que quitarle el cuadrado. Entonces, el 3,14, ¿qué está haciendo? ¿Qué operación está haciendo el 3,14? El 3,14 está multiplicando, ¿cierto? Y si lo pasamos al otro lado, como si fueran ecuaciones, entonces tiene que pasar a hacer lo contrario. ¿Qué es lo que está haciendo aquí con el radio al cuadrado? Está multiplicando, ¿cierto? Multiplicando y toca Y si lo dividir pasamos al otro lado, para el radio. pasa a hacer lo contrario. Pasa a hacer lo contrario, a dividir. O sea que este 3,14 tiene que pasar aquí a la parte de abajo, miren. ¿Qué número vamos a colocar aquí abajo? 3,14. 3,14.
En el siguiente paso, no, en este no, en el siguiente paso, entonces ya no va a aparecer quién. Aquí a este lado va a aparecer vacío. Aquí ya no va a aparecer quién. Aquí ya no va a aparecer 3,14, ¿cierto? Este 3,14 ¿para dónde, a dónde va a aparecer? Aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Ahí abajo. Esto es como un desarrollo de ecuaciones, ¿no? O sea que si ese 3,14 pasó allá abajo, ¿qué está haciendo? ¿Qué le hace el 3,14 al 78,5? ¿Qué operación le hacen? Dividiéndolo por por el pi. O sea que ustedes tienen que escribir 78,5 dividido en ¿cuánto? 3,14. Y ese resultado lo calcula para el siguiente paso. Ese resultado luego se le saca la raíz cuadrada. Exacto. Ay, no, está muy difícil. Y no hemos Es terminado. sencillo. Está difícil, no hemos terminado. Fácil. Estamos en la mitad hasta ahorita. Le agregamos aquí a un compañero suyo que se llama Sarmiento. Ah, pero ya lo he agregado, esto lo sacó el internet. Clase Guapacha también. Listo, o sea que en el siguiente paso, miren, en el siguiente paso, voy a ser muy claro, aquí ya no aparece nada, ¿cierto? Quedó la R solita, ¿no? Porque aquí aparece dividiendo, ¿cierto? Pero pues bueno, vamos a escribir el resultado, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda el resultado? Queda un número en centímetros cuadrados, ¿cierto? A ver, ¿qué número les queda en centímetros cuadrados? 25. 5. 8,5, lo estoy haciendo en mi calculadora. Y en 3,14, listo. Entonces, ¿cuánto les quedó? 25 centímetros cuadrados. Ahora, 25 es el diámetro. listo. Ya después de que nosotros hayamos hecho, acuérdense que nosotros ¿para qué? Para poder calcular el área, primero elevamos al cuadrado, el radio. Aquí nos están diciendo que el radio elevado al cuadrado da 25. O sea, ¿qué número elevado al cuadrado me da 25? Si no 5. Ajá, pero si 5. 5 por 5, 25. entonces les toca recurrir a la operación contraria, ¿no? A Entonces, la raíz. si usted multiplicó por 3,14, lo contrario es dividir por 3,14, ¿no? Mírenlo ahí. Si usted multiplicó por 3,14, lo contrario es dividir por 3,14, ¿no? Si usted eleva al cuadrado, ¿qué es lo contrario de elevar al cuadrado? Raíz cuadrada. Acá la raíz cuadrada. O sea que uno tiene en cuenta esas operaciones inversas para lo siguiente. ¿Cómo le quito yo el 2 de elevado al cuadrado? ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? La raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada es la operación que puede eliminar ese cuadrado de arriba. Entonces, pónganle cuidado que lo que hacen matemáticas. ¿Sí? Porque pues esto tiene un corte, una estructura matemática. Nosotros sacamos la raíz cuadrada. ¿Será que yo puedo escribir la raíz cuadrada con el índice y sin el índice? Da Sí. Con un el resultado. Porque si no está el índice, pues ya sabemos Da que lo mismo, da lo mismo.
Entonces, si yo le quiero escribir el 2, Si es 2 o sin índice, es igual a cuadrado, ya que tiene que haber un valor que especifique a cuánto se va a hacer la raíz. es bueno. Entonces, fíjense en lo que acabé de hacer. ¿Qué acabé de hacer? Le saca raíz cuadrada a ambos lados. ¿Sí? O sea, eso es como estas ecuaciones uno las trabaja como si esto fuera una balanza. ¿Sí? Entonces, si yo le sumo 2 acá, más 2, si uno le suma 2 a esto, ¿qué le debo hacer al otro lado? Si eso es como una balanza, ¿no? Si yo le sumo 2 a la izquierda, tengo que sumarle 2 a la derecha, ¿no? O sea, si le pongo, no sé, 2 libras de arroz a la izquierda, le pongo libras de arroz a la derecha. Esto es como una balanza, ¿no? Entonces, estos son ecuaciones, ¿no? Ecuaciones de las más sencillitas que hay ahí en matemáticas. Profe, Sí. ¿me deja rayar la pantalla un momentico para decirle una cosa? Listo. Una parte que no entendí. Ya. Aquí, ay, espere que está en blanco. Recuerde que debe darle una opción que dice anotar. Sí, aquí, ¿qué era lo que se ponía, profe? No, Ahí se ponía ahí estaba. 3,14. Ah, ya, el pi. Ahí estaba. Porque yo les dije a ustedes, este número 3,14 pasa a dividir acá en el siguiente paso, o sea, en el siguiente paso. O sea, en este paso, aquí ya no aparece 3,14. ¿Dónde aparece? Aparece aquí abajo, ¿no? Abajo. Porque está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso se puede hacer. Estas cosas, esto se puede hacer, ¿no? Yo le puedo sacar la raíz cuadrada a ambos lados del igual. ¿Listo? ¿Con qué fin? Pues que si la raíz cuadrada acá, ¿qué va a pasar con este 2 y este 2? Se anulan. Por ejemplo, No se utiliza. vamos a hacer un experimento acá. Voy a hacer 3 elevado a la 2. Vamos a hacer un experimento con una calculadora. 3 elevado a la 2, ¿cierto? Entonces voy a escribir 3 elevado a la 2. 3 elevado a la 2. Bueno, nada nuevo. Ahora, ¿qué pasa si a ese 3 elevado a la 2 le saco la raíz cuadrada, niños? ¿Qué pasa si a 3 elevado a la 2, cuánto me va a dar? Raíz cuadrada, miren. Raíz cuadrada de 3 elevado a la 2. ¿Qué creen que va a pasar con ese 2 y ese 2? Desaparecen. Desaparecen. Se eliminan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creen que se eliminan? Porque el 3, O sea, ¿cuánto le da 3 a la 2? 3 por 3, 9. 9, ¿cierto? Y si a usted le dicen acá, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿no es lo mismo la raíz cuadrada de 9? Va a dar siempre lo mismo. Va a dar 3 porque uno lo aumenta y el otro lo disminuye. El uno lo aumenta y el otro lo disminuye. O sea, es como si Así pasa con la multiplicación y con la división. multiplica y divide por el mismo Y número. va a terminar siempre igual el número. Exacto. Entonces, por ejemplo, el 5 lo multiplico por 7 y y lo divido por 7, ¿cierto? 5 por 7, 35. Y lo divido en 7, me vuelve a dar 5, ¿cierto? Sí, 5 por 7 dividido en 7. Y lo puedo hacer de seguido, ¿no? 5 por 7, 35. Y 35 dividido en 7,
O sea, es como si se anularan, ¿cierto? Porque es que ya que uno lo disminuye y el otro lo aumenta y entonces va a dar siempre lo mismo. Y si yo hago 5 más 7 menos 7, ¿cuánto me va a dar? Ya si cambia el resultado. 5, porque si yo le sumo 7 y le quito 7, si yo le doy 7 a usted y le quito 7, ¿cierto? Pues va a dar 5. Sí, o sea, va a dar el mismo número, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es lo que pasa con las operaciones inversas. ¿Cuál es la operación inversa de la suma? La resta, ¿cierto? Resta. Ellas dos son operaciones inversas, entonces, eh, si yo aplico digamos, las dos operaciones al tiempo con el mismo número, pues me va a dar inverso, ¿no? Me va a dar el mismo número, porque son inversas, ¿no? Y agregamos aquí algo más. Listo. Bueno, entonces, ya entendimos por qué el cuadrado de aquí, de la raíz, se cancela con este 2. O sea, ¿qué pasó acá? El 2 del cuadrado con el 3, el 2 de la raíz con el 2 del cuadrado, de la potencia, se cancelan, ¿cierto? Y si se cancelan, ¿qué queda por dentro? ¿Qué queda el resultado de todo eso? El número nomás, ¿cierto? Porque cancela el cuadrado con la raíz. O sea que en este caso que si se cancela este 2, con este 2, ¿qué me queda de respuesta? La raíz, el radio. El radio nomás. Entonces solamente me queda el radio. Y, o sea que el radio, ¿qué es? Es sacarle la raíz a ese número que le dio acá, ese resultado el resultado de lo que le dio, el resultado de la adición de 3, por 3,14, ¿cierto? Por pi. O sea, usted el área la dividió por 3,14, ¿cierto? Y cuando dividió el área por 3,14, ese es el radio al cuadrado, ¿cierto? Pero entonces, para yo saber cuál es el radio, le aplico la raíz cuadrada, o sea, para eliminarle el cuadrado arriba, ¿no? Entonces, al elevarla al cuadrado, pues va a pasar también lo mismo aquí adentro. Este cuadrado se cancela con este centímetros al cuadrado, o sea, con ese cuadrado de centímetros. O sea, que ¿qué le queda por dentro? ¿Qué le queda de respuesta, perdón? Entonces, la raíz cuadrada de 25, pues ustedes ya la saben escribir. Y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados de centímetros. Y si mira que las unidades coinciden, porque el radio debe dar en centímetros o en centímetros cuadrados. ¿Ustedes qué opinan? En centímetros. Debe dar en centímetros, ¿no? Porque hasta donde yo me acuerdo, si nosotros nos devolvemos a los ejercicios anteriores, de aquí decía 10 centímetros, no decía centímetros cuadrados, ¿cierto? Ah, por eso en la radicación eliminó ese cuadrado, ¿no? Entonces, resumen, ¿qué es lo que hicieron? Entonces nos están diciendo a nosotros, y ojo que no hemos terminado, nos dicen si el área del círculo es 78,5. Ah, listo, nosotros tenemos el área. Pero esa área, ¿dónde salió? De multiplicar pi por radio al cuadrado. Ah, pero es que pi es 3,14. Radio al cuadrado no lo conocemos y tenemos 78,5. Pero ¿qué va a pasar con este 3,14 que está multiplicando? ¿Lo pasamos al otro lado aquí? A dividir, pero en el siguiente paso, ¿no? En el siguiente paso, ese 3,14 aparece acá, ¿no? O sea, en el siguiente paso, aquí sí debe aparecer 3,14, ¿no? Y ahora ya no aparecería donde 3,14. O sea, aquí estaba 3,14 y ahora les apareció 3,14. Ojo que en un paso no pueden ustedes escribir en un solo paso, que es un error muy, muy común en los niños, que escriban doble vez 3,14, ¿sí? O sea, a veces los niños de una vez lo pasan al otro lado y se les olvida borrarlo allá. Entonces yo siempre les digo que sean organizados, que en un paso aparece el 3,14 en la izquierda, en el siguiente paso ya no aparece a la izquierda, sino aparece a la derecha, ¿cierto? Pero no puede quedar en dos lugares, ¿sí? Entonces, en un paso está aquí, en el siguiente paso está allá abajo, ¿no? Dividiendo, ¿no?
Después de que hagan la división, ¿no? Hacen Profe, 8,5 dividido en 3,14, ¿sí? es de que yo hice eso, pero de otra manera. ¿Cómo? Es que me refiero a que lo hice como más simplificado en pocas palabras. Ah, sí, pero, o sea, en esencia debe estar lo que yo les mencioné ahorita por escrito, ¿no? Es dividir y luego hacer la raíz. El área lo divido por 3,14 y a ese resultado le saco la raíz, ¿cierto? Sí, es que eso mismo yo estaba haciendo a cada rato. Pero, digamos, si llega un profesor de universidad o otro profesor que no le gusta ser como tan detalladito, así pues como lo hago yo, de una vez le dice, miren niños, tenemos el área, hacemos esta es la operación formal, la que siempre se debe hacer, ¿sí? Lo que pasa es que pues a ustedes les gusta a veces las cosas más simplificadas, ¿no? Así, ¿cierto? Pero ¿de dónde sacamos esto? De nosotros saber el procedimiento de cómo hallar el área. Porque si yo tengo el radio, puedo hallar el área con el radio, ¿cierto? Pero si yo tengo el área, ¿cierto? Me puedo devolver para encontrar el radio, pero teniendo presente el procedimiento para hallar el área. O sea que miren, el primer paso era elevar al cuadrado, después multiplicar. Ahora me devuelvo según las operaciones inversas, ¿no? Si yo, el último paso que apliqué fue multiplicar, entonces me voy a devolver dividiendo, ¿cierto? ¿Sí? Y si yo elevé al cuadrado, entonces me tengo que regresar sacando la raíz cuadrada, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá, en estas ecuaciones que pues para ustedes a veces resulta también un poquito complejo, ¿no? Aquí multiplicamos, pues pasa a dividir, ¿sí? Y a ese resultado que nos da de dividir, le sacamos la raíz cuadrada. Y ya, ¿sí? O sea, si ustedes lo miran, ahí están las dos cosas que hay que hacer. Dividir y sacar raíz cuadrada. Profe, ¿puedo rayar la pantalla para ¿Sí? eliminar una duda que tengo? Sí, O sea que el resultado que hay, el resultado de esta operación, sí. es el que escribo acá. No poder dejar ese vídeo más. O el mismo acá, es el mismo de aquí. Es el mismo de acá. O sea, ese resultado lo escribí acá. Y es el mismo que usted misma rayó acá. ¿Sí? Sino que aquí yo hice el paso a paso para que supieran qué pasaba con el cuadrado que está arriba del radio, ¿sí? Entonces, lo que yo estaba indicándoles a ustedes era que porque mire, aquí nos dio el resultado de esta división, nos lo escribieron acá, ¿cierto? Y acuérdense que aquí estaba el 3,14, pero entonces como ya el 3,14 pasó para allá, entonces ¿quién quedó solito? Quedó solito el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al quedar solito el radio al cuadrado, mira, quedó solito. Pero de hecho no está tan solo, porque arriba tiene un número que lo está acompañando, ¿no? Entonces toca quitar ese 2. ¿Cómo se quita ese 2? Sacándole la raíz cuadrada, ¿sí? Para los que de pronto no han entendido o de pronto digan, ¿será que sirve para todos los números? O sea que si de pronto esto tuviera un 3 acá arriba, ¿con qué elimino ese 3? Con una raíz cúbica. O si tuviera un 4, ¿cómo elimino ese 4? Con una raíz cuarta. Entonces, si a la izquierda puse raíz cuarta, a la derecha también toca colocar raíz cuarta. ¿Sí? Entonces toca colocar los mismos números. Así son los problemas. Digamos, a veces también por eso a los niños casi no les gusta hacer mucho la geometría. Esto es como ya analítica, ¿no? Porque cuando se habla de geometría analítica es una mezcla entre geometría y matemáticas, ¿sí? Entonces, donde se utilizan muchas operaciones de matemáticas. Geometría analítica es una materia que se dicta en décimo, ¿listo? Entonces, miran hipérbolas, parábolas, circunferencias, pero con ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces, aquí quedaría lo que yo Profe, quería. entonces ahí Así es. donde rayé, ¿qué es lo que tenemos? Este número, o sea, el resultado de esta división, pues lo seguimos escribiendo aquí, acá, y hasta aquí lo escribimos, ¿cierto?
porque ya en el siguiente paso sí escribimos el resultado de ese resultado el resultado de la raíz cuadrada de ese número. Ese número es 25, ¿cierto? Sí, Bien. señor. Está escrito 25. Sino que tuvimos metido dentro de la raíz del 25 dos pasos porque estábamos explicando qué le pasaba al R, a la 2 con la raíz cuadrada. Porque toca dejar la R solita, miren. Sí, o sea, venga, les aumento acá. Vean, no es lo mismo, aquí no está despejada el radio, mire, el radio está acompañado de un 2. Entonces, miren. ¿Sí? Entonces, tengamos presente que aquí el radio no está despejado. Aquí el radio sí está despejado. Sí está solo, no tiene ni cuadrado, no lo está poniendo. Toca dejarlo solo. Toca dejarlo solito, sin cuadrados, sin 3,14, sin nada, ¿sí? Y pues ya aquí como ya se le sacó la raíz cuadrada al radio al cuadrado, al R, pues ¿qué era sacar raíz cuadrada? Pues eliminar este 2 con este 2, ¿no? Pero acá yo no puedo eliminar este 2 con lo que está acá adentro, porque es que acá adentro, ¿qué número tenemos? 25. Ah, pero nosotros sí sabemos calcular la raíz cuadrada de 25, ¿cierto? Dos números idénticos que multiplicados den 25. Entonces, ¿cuánto es? 5. 5 centímetros. Va a ese resultado. 5 centímetros. ¿Qué por Profe, pero no hay que olvidar de que en la pregunta es sobre la mitad del radio. Ajá. ¿Qué pasó con este 2? Porque yo no lo escribí acá. Porque se anuló con el 2 de la raíz. Solo con este 2 y esta raíz, ¿cierto? O sea, esta raíz le sacó la raíz cuadrada de 25, listo, escribió 5. Y también le sacó la raíz cuadrada de centímetros cuadrados, que pasa lo mismo que pasó con el radio al cuadrado. O sea, es un trabajo de exponentes. Una raíz cuadrada se cancela con un exponente cuadrado. Ya, no más. ¿Listo? Entonces ya tienen el resultado del radio. O sea que ya conocemos que el radio del círculo que tiene área de 78,5 centímetros cuadrados es ¿cuánto? 5 centímetros. Listo. Cinco. ¿Cuál es ahora viene la pregunta, ¿cuál es el área de otro círculo cuyo radio? Cuyo radio es la mitad. Entonces, si el radio, pues podemos escribirlo así, radio mayor, ¿cuánto es el radio mayor? 5. 5 centímetros. ¿Y cuánto sería el otro radio, el de la otra circunferencia? 70. No, porque dice que es el de la mitad, ¿no? El radio es la mitad del primer círculo. O sea, 5 dividido en 2. O primer círculo, radio primer círculo, radio segundo círculo. Dicen que hay otro radio, un segundo círculo. El primer círculo es de 5 centímetros, ¿cierto? Y el segundo es la mitad de 5 centímetros. ¿Cuánto es la mitad de 5 centímetros? En decimales. 2,5. Entonces, ustedes escriben ahí 2,5, ¿cierto? ¿Y qué le hacen a ese radio? ¿Qué hacen con ese radio? ¿Qué le están pidiendo? ¿Cuál es el área del otro círculo? ¿Cuál círculo? Del segundo círculo, pues lo pueden interpretar así. Están diciéndole cuál es el área del segundo círculo. ¿Y cuánto es el radio del segundo círculo, niños? Es la misma. 2,5. 2,5. Ahora vuelven a utilizar esta fórmula, ¿cierto? ¿Para qué? Para encontrar el área. Área del segundo círculo. ¿Cómo se calcula el área del segundo círculo? Con el radio del segundo círculo, o sea, es más pequeño, ¿cierto? Están diciendo que es un radio más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar aquí en el radio? ¿Qué valor voy a colocar acá? ¿Cuál es el radio que voy a colocar? 2,5. El radio que voy a colocar aquí es el de la mitad, o sea, el más pequeño, ¿cierto?
Listo, entonces ahí les queda a ustedes terminar de sacar el área, ¿no? Entonces 2,5 al cuadrado, ¿no? Entonces sería 2,5 por 2,5. ¿Y ese resultado por cuánto lo multiplican? Por 3,14, ¿cierto? Ya, tienen que terminar de sacar el área, ¿listo? Porque pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Listo, niños? Pues estamos hablando a todos. No, profe. Profe, ¿cuál era el número de acá? 5. 5. Ah, bueno. 2,5.